En ese sentido, como vemos, hablar de pornografía es un laberinto de democracia sexual, donde nos hablan de expresión de preferencias, de libertad sexual, de libertad y derecho hacia el placer, y que habitualmente oculta que también hay un sentido de transgresión, de visión terapéutica y aprendizaje, que hay un consenso entre los sujetos, que hay un campo laboral atrás de la pornografía, pero también hay un comercio sexual, también una explotación, y algunas veces la competencia es muy violenta atrás de las cámaras entre los pornoestars, para empezar. Entonces, empezamos a ver que la relación de la pornografía se genera una mediatización por el consumo a través de la tecnología. ¿Entre qué? Entre el derecho y la libertad individual del espectador y el derecho y la libertad individual del otro, el que está haciendo la pornografía. Y todos, tanto el que la produce como nosotros que la consumimos, estamos en la fantasía y en la utopía de que eso que estamos viendo es un erotismo que el otro hizo con libertad. Nadie lo presionó. Que eso que estamos viendo es una persona que en consenso decidió tener ese trabajo, que nadie lo está obligando, ¿no? Y entonces esto nos lleva a cuestionar otra cosa. Es decir, la pornografía, ¿cómo y para quién es? ¿Para qué se hace? Por favor. Cuando nos adentramos ya en los eventos de cómo y para quién es, empezamos a problematizar la pornografía en dos vías que no podemos separar. Somos entes biológicos y entes sociales. Y empezamos con la primer problemática, los límites del cuerpo y la subjetividad personal y del otro. Para mí, a lo mejor mis límites del cuerpo es hacerla de misionero, un sexo oral, un sexo anal, etcétera. Pero ya que te quepa una cabeza de un fulano, que es el sexo extremo en 5X, que por ejemplo se pone muy de moda para los que quieren morbo, tú dices, oye, espérate, ya que te quepan 4 manos, una penetración anal, una bucal, esto y lo otro, dices tú, espérate. O sea, la importancia de la pornografía es que hay una relación entre la fantasía y la realidad. Y esta relación entre fantasía y realidad juega mucho con una autopsia simbólica del cuerpo biológico, para poderlo desnudar no solamente en lo que observamos atrás de la tela, sino para poderlo llevar a sus propios límites. Y esto nos lleva a dos elementos básicos. El primer elemento es una sobreexposición biológica, ¿no? Por ejemplo, ya no es suficiente el acto anal, sino ver cómo a alguien se le sale el ano en el acto. Eso trae la pornografía hardcore 5X. Cómo a una mujer se le desarrolla todo el ano para afuera. Ya no es suficiente, por ejemplo, ver cómo, ¿qué les gusta? Se puede penetrar por todos los orificios del cuerpo, sino cómo se puede penetrar con todos los orificios del cuerpo utilizando objetos, animales y demás en una sola sesión. Es llevarlo al extremo. Y al llevarlo al extremo es lo que nosotros pensamos en ¿qué? Una sobreexposición orgánica, cosas que nosotros nunca podríamos hacer. Y eso nos da otra vez una impersonalidad, ¿sí? Es decir, es una fantasía, yo no la podría hacer. Y entonces ya, ay Dios, gracias a Dios, yo lo estoy viendo, pero pues no soy yo. Tonta la que se deja y tonto el que lo hace. Pero el segundo elemento que se da, aparte de la sobreexposición orgánica, es precisamente la hipermasculinidad y la hiperfeminidad. Ay no, la pornografía es tan, coger, que me fastidia. Entonces el mercado y la industria tiene rápidamente que innovar. Innova con la sobreexposición orgánica, pero también con darte una fantasía de superhombre, si logras hacer esa proeza, de supermujer, si logras tú misma con las contracciones, si por ejemplo tú te puedes mover y tú sola te puedes hasta besar por allá, pues ya estás del otro lado. Y eso también se vende mucho en pornografía, por ejemplo. Entonces,
esta relación entre los límites tradicionales del cuerpo y los límites de lo inverosímil, donde nosotros diseccionamos la biología del cuerpo, te lleva más allá del placer, sino hacia un morbo de cómo diseccionar lo que nosotros no podríamos hacer en la realidad, o esperamos no hacerlo. El otro elemento, la reconceptualización del cuerpo, género y sexualidad ante los usuarios. Si nosotros desde pequeños estamos viendo pornografía y vemos todas estas proezas, ¿cómo será nuestro pensamiento de sexualidad, género y sexo? No estoy diciendo que sea malo o bueno ver pornografía, estoy diciendo que sí puede generar estereotipos que modifiquen en mucho la tendencia que tendría el sujeto. El acceso a la pornografía, todo el mundo dice ahora es bien fácil la pornografía, 5 pesos, 3 pesos. Allá en México te vas a la Merced y encuentras hasta de a peso, ¿no? Pero el acceso a la pornografía es lo que ahora nos diferencia de las clases bajas, es que ahora tenemos industria. Yo quiero puro platino. No, yo no me voy a la Merced a comprar pornografía barata. Compro de la industria que yo sé que a nadie le afecta. Es decir, también empieza a haber clase social para el consumo de la pornografía. Las condiciones de acceso a la pornografía son importantes, la distancia ética del consumo mediado por la industria, el internet, ¿no? La distancia entre la pornografía como acto placentero individual y la realidad y accesibilidad a las formas de la expresión de la sexualidad. De repente uno ve la pornografía, me lo decían en la UAM, una de las feministas radicales, decía, es que antes la pornografía era bien padre, en los 60, 70, uno la veía y hasta te motivaba en la pareja y todo, y ahora la ves y te quieren poner de 4 pies y de cabeza. Y le digo, bueno, pues los tiempos han cambiado. Le digo, todo depende de cómo tú estás concibiendo el cuerpo y la relación que tienes con ese producto, ¿no? La paradoja de la diversidad sexual y la homogenización de las expresiones sexuales. Recordemos algo, la pornografía al ser un producto y un producto de la modernidad y un producto occidental como tal, ¿sale? Tiene una etiqueta donde nosotros nos traemos estereotipos. ¿De dónde creen? A la mayoría de ellos son anglosajones. Y esos estereotipos hablan de democracia sexual. Pero en un país donde la mayoría de las libertades, lésbico, gay, trans y demás están abiertas, pues te crea un poco la democracia sexual y hacia dónde se dirige la pornografía. Pero en países como el nuestro, la democracia sexual está muy lejos y entonces solamente asumimos estereotipos que aquí difícilmente podemos practicar, ¿no? Y lo último que nos interesa, muchachos, ¿es posible una garantía ética que lo que estoy viendo no sea un acto de violencia? Por favor. Esto ya nos lleva entonces a focalizar nuevamente el modelo biocultural y pensar en la pornografía. Primero, si un proceso biocultural está ligado a la satisfacción de mis necesidades básicas humanas y la sexualidad es una de mis necesidades básicas humanas, la pornografía, en ese sentido, a nivel biocultural, puede alterar de manera definitiva o temporal mi cuerpo a través de ¿qué? De tratamientos, de medicamentos, de modificaciones corporales como los tatuajes, los piercings, los implantes, las bronceadas. Hay una temática pornográfica específica. Para los hombres que no les gustan los labios mayores cacheteadores de las mujeres. Muchas mujeres se lo recortan, sobre todo las pornostar, para que se vean como niñas. O sea, sí hay modificaciones corporales. Lo primero de la industria para la pornostar, ¿qué creen que es? Exacto. Modificar el cuerpo para ser estrella, ¿sí? Cerrar lo que se tenga que cerrar o abrir de más lo que se tenga que abrir, de acuerdo al género que quieran agarrar. Otro, modifica funciones biológicas. ¿Se puede detener la menstruación? ¿Se puede prolongar la erección? ¿Se puede estimular la producción láctea de los senos? Porque también hay un género, ¿verdad? Para los que les gusta ordeñar, así se les llama. Estimular la salida del esfínter anal, penetrar el esfínter urinario también, y bueno, entre otras tantas, detener el proceso de maduración sexual, sobre todo para los que quieren hacer preteen y teen, ¿no? De adolescentes
¿no? Y de antes de adolescentes. Se pueden modificar funciones básicas para satisfacer las necesidades sexuales. La pornografía es muy clara. Cuando ustedes ven el ja, pues es el ja, ¿verdad? De una relación sexual trabajada, no precisamente con placer. Otro, generar padecimientos que afectan el cuerpo por enfermedades, ya lo dijimos, uno de los grandes problemas de la industria eran las ITS, el VIH y el virus del papiloma. Se considera que ya se bajaron, pero la industria también para sus géneros te presiona. Sí, hay también para anoréxicos, y entonces tú vas a hacer un esfuerzo de ponerte como anoréxica o anoréxico. Hay también para las de peso pesado, y entonces te pones como esponja. O sea, todo depende, es como ser un actor en la novela. Cuando necesitas subir 10 kilos, aquí también. Cuando necesitas barba, te la pones. Cuando no, te la quitas. Necesitas recortar algo, todo tu cuerpo es como un lienzo de arte. Que eso quede muy claro en el porno star. Y finalmente, bueno, pues puede transformar nuestras necesidades biológicas por productos sociales. Sí, la pornografía tiene algo que los demás productos de la sexualidad en el mercado de la diversidad sexual no tiene. Tiene que te puedes hacer un cyborg. Sí, que la biotecnología te puede dar felicidad, que ya no necesitas del contacto de otro sujeto, sino solo de ti y del intermediario. Esto es muy interesante y puede ser en términos clínico-médicos muy riesgoso. Ya la gente, muchas, no les gustan los fluidos corporales. Entrar en contacto tampoco. Tenemos casos, por ejemplo, de niños que no es la pornografía hardcore como la que hemos platicado, sino el hentai, que sus becas que les dan las utilizan directo para comprar su hentai y están esperando a la mujer de sus sueños que viene en el hentai y en el anime. Y ninguna mujer les satisface. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Nunca. Para que tengan una idea de cómo se están transformando las nuevas construcciones y representaciones de la sexualidad y, sobre todo, ojo, la vinculación afectiva con el otro. Y que esto va a tener un impacto ¿en qué? En la forma de aparejamiento y construcción de los diferentes tipos de familia. Esto es otro rollo muy, muy fuerte. Por favor. En ese sentido, ¿qué podemos cuestionar de las fronteras del cuerpo frente a la pornografía? Primero, que el cuerpo se observa fragmentado, maleable y despersonalizado, ¿no? Porque no está la persona ahí. Acuérdense que hay una sobreexposición orgánica, ¿sale? 2, hay una excesiva importancia a las zonas genitales y, por supuesto, a las eróticas. El cuerpo y el sexo se convierten en un instrumento para provocar una reacción orgánica y en algunos casos psicológicas. ¿A qué me refiero? Que no todo está hecho para generar placer, también para generar asco, también para generar morbo. Es decir, lo que vemos en la pornografía no todo está hecho para el placer, ¿no? Es de acuerdo a la necesidad del cliente. Esa reacción orgánica por anatomía y la consecuente práctica masturbatoria que todos sabemos que habitualmente trae la pornografía, pues, ¿qué creen ustedes? Pues es más rápido en los hombres que en las mujeres, porque en las mujeres tienes otro problema, el espacio íntimo donde se desarrolla, no lo puedes hacer casi en espacios públicos, que esa es otra de las cuestiones que el feminismo y el postporno habla, por ejemplo. Se rompen los límites naturales del cuerpo y la corporeidad, lo que comentábamos. Si siempre lo haces de misioneros, de la misma manera, y como penetración, pene, vagina, oral, anal, todo eso, y de repente ves todo esto, dices, ay, canijo, ¿no? O de lo que me estaba perdiendo, o de lo que no quiero saber, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en lo inverosímil y en los delirios que uno puede llegar a tener de cómo se puede someter un cuerpo sexuado a estos mecanismos, ¿no? Y finalmente, muchachos, todo esto que estamos observando, ¿qué nos revela la pornografía sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestros deseos? A los que pensaban que la pornografía solamente era, como en los años 60, 70, una persecución hacia la mujer, hacia el sometimiento de la mujer y demás, pues miren, ya hay un gran campo para el hombre. También hay mucha pornografía pornográfica y de hecho lo que más consumen de pornografía son dos cosas, muchachos. La pornografía gay, o sea, pero los heterosexuales consumen más pornografía gay,
no la pornografía hombre-mujer o grupos y todo eso, y la pornografía extrema. Son los dos grandes paquetes pornográficos que se consumen. Y la tercera, la infantil y la adolescente, con sus debidas reservas por los problemas legales. Bien, lo que comentábamos, que hay una relación entre la fantasía y la realidad, que supuestamente nos dice que nunca lo voy a llevar a cabo, pero lo quiero ver, ¿no? Pero lo quiero ver, ¿no? Entonces, esto nos habla, muchachos, todo lo que hemos dicho de la pornografía. ¿Será entonces que la pornografía nos habla de una apertura sexual, una democracia sexual, o simplemente es nuevamente la normalización del sistema y finalmente un elemento del sistema para sentir que tenemos algún grado de libertad en estos tiempos globales? La que sigue, por favor. Hasta ahí nada más, y ya para concluir, a mí me interesaría comentarles que a mí me surgen con la pornografía más dudas que respuestas, y entre las dudas que me surgen es precisamente: ¿la pornografía es un ámbito liberador que es sostenido por el sistema? ¿Con qué fin? El consumo y ser una manifestación de una nueva normalización del cuerpo, del género y del deseo a través de la expresión de los límites de lo que puedes hacer dentro del nuevo sentido de libertad, ¿es realmente un derecho? ¿No? ¿Dónde queda la posibilidad de la exploración personal del deseo y el erotismo si nos están estereotipando en una mercadotecnia erótica? ¿Acaso no impacta, además de un ejercicio de libertad, también uno de poder cada vez que vemos pornografía? ¿No? Y finalmente, ¿en qué momento la fantasía sí puede trascender a la realidad? Tenemos algunos casos, a mí me ha tocado ser perito, ¿no? Algunos casos muy interesantes. Una fantasía, al liberarme, ¿me permite escapar de mi realidad? O sea, el hecho que yo esté duro y duro y duro, ¿me permite escaparme de mi realidad cuando se me acaban mis 5 minutos de placer privado y personal? ¿No? ¿Y cómo sirve todo esto al sistema? Y yo ahí pongo 3 imágenes muy básicas, ¿sí? La primera, tenemos una cultura del derecho y está prohibido el abuso, la explotación, el tráfico y la esclavitud a niños, niñas, adolescentes, sí. Pero luego también la industria, como la revista H de hombres, me pone una pequeña que sale en una novela, Patito, a los 14 años en posiciones bien sexys, con poca ropa y todo con permiso certificado de sus papás. Pero a la vez el sistema me hace unos carteles y me dices: te estamos observando, te estamos observando. O sea, la gente entra en un estadio medio de esquizofrenia, ¿no? Primero está prohibido por ley. Segundo, me lo ofertas y mira lo que te vas a comer dentro de unos años, mira lo que te vas a comer. Y después, te estoy observando, espérate. O sea, es una provocación constante. ¿Esto es libertad o es un mecanismo y estrategia de mercado? Volvemos a lo mismo, ¿no? La que sigue, hija. En ese sentido, todo lo que nos lleva a pensar de que existen 2 elementos, que son de contracultura. Pero antes de hablar de esos 2 elementos de contracultura, tendríamos que hablar de la impersonalidad como barrera ética. Cuando yo consumo pornografía, yo estoy ejerciendo mi derecho a la privacidad, mi derecho a la libertad y mi derecho al placer. Sí es cierto, pero al consumir esos derechos, ojo muchachos, pierdo el sentido de responsabilidad de dónde viene ese producto y exonero a quien produce ese producto. Yo nomás se lo dejo en el aire, ¿sí? Por favor. Ahora bien, hoy en día, en un país de derechos, con democracia sexual, se hablan de 2 posibilidades. La primera posibilidad que tenemos surge en los años 90 en Europa, básicamente, y nos habla del post-porno. Una nueva manera de hacer pornografía. Y en esta nueva manera de hacer pornografía, la mujer, sobre todo la mujer feminista anárquica, toma la cámara y dice: ahora sí voy a hacer pornografía para la mujer, con los intereses que tenemos las mujeres, y no una pornografía hecha por hombres que disfruten hombres y que nos inviten a las mujeres a disfrutar, ¿no? Entonces empieza a aparecer una serie de producciones hechas por mujeres,
donde manifiestan su placer, su libertad, ya no es la cama dura y el ajaja, sino una historia y demás. El problema y la crítica que se ha dado a esta pornografía es, por ponerle flores, música bonita y contenido, ¡ay! ¿Deja de ser pornografía? O por ponerle flores, música bonita y contenido feminista, ¿es pornografía? Porque también lo que se ha observado es que de esta pornografía post-porno, los hombres que van a verla junto con mujeres se salen al minuto. Y las mujeres que ya tenían un gusto por otros tipos de pornografía, las ven y se aburren y también se salen. Entonces, esto nos lleva a pensar, esta expresión del feminismo post-porno en la pornografía, pues ¿qué fin tiene y quién lo está elaborando? ¿Transforma realmente la pornografía o se le suma como un bien de consumo más? ¿Está transformando la pornografía o se le suma al comercio de lo que ya hay de pornografía? Pero no solamente eso, las dudas que surgen son las siguientes. ¿Quiénes producen esta nueva pornografía? 2. ¿Cuál es el estereotipo de mujer y sexo que tiene esta pornografía? Porque no es cualquier mujer, ¿eh? Son mujeres de nivel socioeconómico. ¿Por qué pretende negar o pasar por alto los subgéneros establecidos por la pornografía clásica que ya son del gusto de muchas mujeres? ¿A quién es accesible? Esta pornografía es muy costosa. ¿A quién es accesible? ¿Realmente sale de la lógica del mercado, de la oferta y la demanda? Pues no, porque al ser producto, ¿qué? Lo vas a consumir. O sea, no hay una contracultura, no hay una alternancia, se suma los recursos. Y finalmente, viene a ser un nuevo producto para ciertos sectores de mujeres, de hombres, ¿de quién? Porque parece ser que solamente las académicas lo consumen y no todas las académicas, ciertas académicas. Y finalmente, hágalo usted mismo en su casa. ¿No tienes dinero? No te preocupes. Tenemos la gran experiencia de Justin en Europa, en Londres. Sí, un niño de 14 años que no tenía mucho que hacer y no tenía un 5, y en la comodidad de su casa puso una webcam y empezó a ofertarse números de cuenta y demás, y te mando mis fotos, mis videos, y ¿qué quieres? Aquello en aquello, tanto aquello en la mano, tanto aquello en la boca, tanto. Y hizo como su calendario de clientes y demás. Lo detienen a la edad de 18 años, de 17 años, antes de cumplir los 18. Y la policía lo agarra, pero él no tonto. Antes de que pase todo esto, ya había dicho a su papá, y su papá fomentó que siguiera con el trabajo porque había redituado mucho. Y ya nada más le dio una exoneración y se acabó el problema. Está haciendo el Porno Lab, y o hágalo por usted mismo, una oferta económica para los chavos, y esto es real. En México está pasando, pero de diferente manera. En México te venden las virginidades. Pero eso no es pornografía, ¿verdad? Entonces, habría que ver y pensar precisamente cómo la industria está afectando otros ámbitos y cómo se está relacionando con las crisis que tienen los sujetos, a tal grado que ahora los chavos lo toman como un modus vivendi, por ejemplo, ¿no? Y lo que tiene el Porno Lab en específico es que pretende romper el esquema comercial de la industria y con ello pretende hacer una nueva pornografía de contracultura anárquica a la industria. Pero también se considera que lo erótico es mucho más amplio que lo que expresa la industria. Si ya la industria hizo una autopsia del cuerpo, pues ¿qué es más amplio que eso, no? Se propone pornotopías para reivindicar a la pornografía. ¿Se acuerdan del libro de Pornotopías, no? Que salió hace poco, de una compañera española, que nos habla del paraíso de lo que es las conejitas, ¿no? De las conejitas acá de la industria gringa. Pues sí, pero no todos van a tener para poner una industria. O sea, ese es otro rollo. Y a lo que vamos, el Porno Lab se constituye como una respuesta de la pornografía antiglobal. Es decir, el que yo lo haga por mí mismo y lo gane como un centavo y no sea la gran industria monstruo, ¿deja de ser un producto que se consuma? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué contracultura hay ahí? ¿Está fuera del sistema o sigue estando dentro? ¿O es nuevamente la fantasía de libertad?
Finalmente, lo único que a mí me interesa dejarles, muchachos, es que antes de generar una postura a favor o en contra de la pornografía, ¿no?, de la apertura, de legitimizar su derecho, su bienestar al goce, uno tenga la suficiente consideración de pensar cómo considera su cuerpo, su sexualidad y su lugar social, para que entonces, cuando veamos pornografía, no solamente ejerzamos nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho al libre consumo y el derecho al placer, sino también, de vez en cuando, echemos un ojo de cómo se produce y qué hay detrás de los laberintos de la pornografía. Muchísimas gracias.